Hola chicos, bienvenidos una vez más a estas sesiones de clase. Recuerda que el aprendizaje no puede esperar. Esta semana vamos a ver un tema interesantísimo, el tema de lingüística, el tema que es base para todo lo que vamos a hacer más adelante. Así que vamos a empezar. La lingüística. Para poder hablar de lingüística es necesario saber primero cuál es la definición de esto. Y todos sabemos por definición que la lingüística es una ciencia. Pero, ¿ciencia de qué? ¿O qué estudia? ¿O para qué? Pues bueno, el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje articulado y fue propuesta por primera vez como ciencia por Ferdinand de Saussure, y por esta razón él es considerado como padre de la lingüística moderna. Recordemos que antes de Ferdinand de Saussure, la lingüística era considerada solamente una disciplina filosófica que estudiaba el lenguaje. Pero gracias a Ferdinand de Saussure, que se encargó de delimitar su objeto de estudio y dar a conocer sus objetivos y además también su forma de sus disciplinas, es que se considera la lingüística como una ciencia. Todos los planteamientos de Ferdinand de Saussure se encuentran en su texto Curso de Lingüística General. Vamos a ver algunos aspectos que él nos plantea. Empezamos por lo que son las disciplinas lingüísticas. Existen una gran cantidad de disciplinas lingüísticas. Sin embargo, vamos a ver hoy 5 disciplinas que son las más importantes que debes conocer. Imagínate la lingüística como algo muy grande, extenso, grandazo, enorme. Y como es tan grande, no puedes con ello. No se puede, es muy grande, fastidia, incomoda. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y ¡za! Lo cortamos. Y lo hacemos más chiquito, chiquitito. ¿Para qué lo cortamos tanto? Para poder estudiarlo de forma específica. Y eso es lo que hacen las disciplinas lingüísticas. Dividir la lingüística en algo más específico para poder facilitar su estudio. Veamos el primero de ellas, que es la fonética. La fonética es aquella disciplina lingüística que se encarga del estudio de los sonidos concretos, físicos, es decir, que son perceptibles, que tú y yo podemos escucharlos. Esos sonidos que son concretos son llamados fonos. Por esa razón, la unidad mínima de estudio de la fonética se denomina de esa manera, fono. El fono es aquel sonido perceptible por nosotros. Luego tenemos otra disciplina lingüística que se relaciona mucho con la fonética. Esta se llama fonología, ya que la fonética y la fonología ambas se encargan de estudio de los sonidos. La diferencia radica en que la fonología estudia sonidos abstractos, sonidos psíquicos, mentales. No podemos escucharlos. Y esos sonidos psíquicos o mentales se denominan fonemas. Pues puede ser un poco complicado imaginar un sonido abstracto, un sonido mental, ¿no? Pero imagina lo siguiente, ¿alguna vez te llega un pelotazo en la boca del estómago? Ah, duele, ¿no es cierto? Terrible. ¿Qué pasa cuando te llega un pelotazo en la boca del estómago? ¿Qué sucede? ¿Puedes hablar o no puedes hablar? No, ¿no es cierto? Tú quieres insultar la que te da el pelotazo, pero no sale nada, no pasa nada. Según tú estás hablando, o sea, según tú tienes sonido, son fonemas, hay sonidos mentales, pero que no hay fonos, no hay los sonidos concretos. Y por esa razón, estos dos se complementan, el sonido mental con el sonido físico. Continuamos con la morfología. La morfología, como su nombre diga, morfología, es estudio de la forma y estructura de las palabras, pero no solamente de la forma en sí, sino del significado que éste contiene. Por eso decimos que se encarga del estudio de las unidades mínimas significativas, a los que denominamos morfemas. Cuando nosotros dividimos una palabra, podemos dividirla en letras, en sílabas o en morfemas. Y de estos tres, lo único que tiene significado son los morfemas, nada más. Ni las letras ni las sílabas tienen significado. Los morfemas tienen carga significativa. Seguimos con la sintaxis. La sintaxis es una disciplina lingüística que estudia la relación de las palabras en la oración. Las palabras que se encuentran en una oración se relacionan entre sí. A estas relaciones las llamamos sintagmas. Existe sintagma nominal, sintagma verbal, proposicional y demás. Una serie de sintagmas. Semántica. La semántica estudia los significados. Y el significado, su componente mínimo llamado sema, que son los rasgos o características que componen un significado.
Existen otras disciplinas lingüísticas más, como por ejemplo la ortografía, la ortología, también existe lo que es la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, etnolingüística y otras lingüísticas más, lexicología, lexicografía, entre otras. Pero estas 5 son las más básicas que tú debes conocer. Continuemos. Ahora vamos a ver la manifestación concreta en sí de lo que es la lingüística. Y este es el signo lingüístico. ¿Qué es un signo lingüístico? Un signo lingüístico lo encontramos en cualquier lado. En las diapositivas hay signos lingüísticos. Yo digo signos lingüísticos. Ustedes chatean por signos lingüísticos. ¿Qué es un signo lingüístico? Palabras. Eso es un signo lingüístico. Y estas palabras tienen características a las que vamos a llamar principios del signo lingüístico. Y son estos 6. Biplánico, arbitrario, articulado, lineal, mutable e inmutable. Los puedes recordar por Balmi. Balmi. Biplánico, arbitrario, articulado, lineal, mutable, inmutable. O si deseas, puedes decir Vilma. Como tú quieras. Lo importante es que recuerdes esos 6 principios del signo lingüístico. Veamos, biplánico. Obvio, biplánico, su nombre dice biplánico. 2 planos. Plano del significado y el plano del significante. Usualmente cuando hablamos de esto, de los planos del signo lingüístico, vemos esta imagen, ¿no es cierto? Hay un circulito partido por la mitad, donde dice significado y significante. Significado lo asociamos usualmente con la imagen y significante con la escritura. Tiene algo que ver. El significado es el concepto, la definición, la imagen mental que uno tiene de una palabra. Por ejemplo, un elemento concreto como el árbol. Si yo digo árbol, en mi cabeza aparecerá una mini imagen de un árbol. A partir de esa imagen mental que yo tengo, puedo decir la definición de esa palabra. Digo, veo la imagen mental, veo hojas, tronco, raíz, ramas y demás. ¿Ven? Si son conceptos abstractos, no presentará una imagen concreta, sino solamente ideas alrededor de esa palabra. Mientras que el significante viene a ser la imagen acústica, es decir, la representación de esa imagen mental. Si yo digo, es algo con tronco, ramas, hojas, raíz y demás, ¿a cómo le llamamos a eso? Árbol. Árbol. Ese sonido es su representación de esa imagen mental o también puede ser escrito. ¿Eh? Entonces, el significado es la definición, concepto o idea que tienes de una palabra, mientras que el significante es la representación de ese concepto mental que tú tienes. ¿Muy bien? El significado, por lo tanto, pertenece al plano del contenido y el significante pertenece al plano de la forma, de la expresión. Continuamos con el principio de la arbitrariedad. Decimos que el signo lingüístico es arbitrario porque entre significado y significante no existe una relación coherente, no es 100% coherente, sino que todo responde a la convención social, nada más. Un grupo social determinado se pone de acuerdo para llamar a las cosas por un nombre específico. Por ejemplo, la palabra amor. Nosotros en castellano decimos amor. Perfecto, es amor. En quechua, ¿cómo le llaman? Cuyay. En inglés, love. En alemán, live. Entonces va a cambiar de forma distintas de acuerdo a la lengua que se va a emplear. ¿El concepto de amor ha cambiado? No. Su significado sigue siendo exactamente lo mismo. Solamente ha cambiado el significante. ¿Eso de acuerdo a qué? A la convención social de cada lengua específica. Esta es una pregunta usual en el examen de admisión. Te suelen poner una imagen con palabras en varias lenguas. Entonces te preguntan, ¿qué principio del signo lingüístico es empleado? Ya sabes que es la arbitrariedad. Si hablamos de diferentes lenguas, estamos hablando de la arbitrariedad. Continuamos. Decimos que el signo lingüístico además es articulado y sobre todo doblemente articulado, porque tiene primera articulación, morfemas, que son los significados, y la segunda articulación, que son los fonemas, que son las representaciones. Entonces podemos decir que una palabra es la suma del significado más el sonido. ¿Verdad? Lineal. Decimos que el signo lingüístico es lineal porque tiene un orden determinado.
una de letra detrás de otra. Si yo quiero escribir la palabra odio, tendré que poner primero la O, luego la D, luego la I, luego la O. Porque si yo invierto el orden de estas letras, va a decir otra cosa y cambia, altera su significado. Entonces tengo que respetar su linealidad. Mutabilidad. Decimos que el signo lingüístico es mutable, pero al mismo tiempo es inmutable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser mutable e inmutable al mismo tiempo? Dos cosas a la vez. ¿Cómo es posible? Es que el signo lingüístico varía, puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero este cambio no se da de un momento a otro. No es que hoy día digo una palabra y mañana digo otra. No puede ser así. La mutabilidad se te da a través del tiempo, un proceso extenso. Por ejemplo, hace unos 700 o 1000 años se decía amico. Amico. Ay, mira mi amigo. ¿Ahora qué dices? Amigo. Ha cambiado, ha variado. ¿Y eso por qué? Por un proceso fonético que sucedió. En el caso de, por ejemplo, hace unos 10 años tú has vivido ese cambio. Antes se decía carnet, con T al final. Ahora que se dice carné, con tilde en la E. ¿No es cierto? Con tilde. Porque si no le pones tilde va a decir carne. Y no creo que en la puerta te dicen, no, señorita, muéstrame tu carne. Ay, acá está. No, no es cierto. Solamente es carné. Es distinto. ¿Ya? Favor, mucho cuidado. Otro cambio que hemos vivido es en el 2010, antes de ello, se decía solo con tilde y solo sin tilde, era un diacrítico. A la actualidad no se tilda bajo ninguna circunstancia. ¿Ve? Cambia. Pero como viste, ese cambio no se da de un día para otro. Es un proceso lento. Llega un momento del tiempo ¡fua! Y cambia. Otra vez dura unos 500 o 1000 años o quién sabe, y otra vez cambia. Eso es la inmutabilidad. No te olvides, Balmi o Vilma, biplánico, arbitrario, articulado, lineal, mutable e inmutable. Continuemos. Lenguaje. Los animales, no. A través de lo que llamamos zoosemiótica. Pero no usan lenguaje. Solo los seres humanos lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Por las características que mencionamos aquí. Racional, universal, biplánico, innato y aprendido y doblemente articulado. Para que lo recuerdes mejor, diremos Rubí da. Rubí, racional, universal, biplánico, innato aprendido y doblemente articulado da. Rubí da. Racional. Decimos que el signo lingüístico es racional porque se da a través de un proceso mental. Nosotros para poder producir lenguaje realizamos un proceso mental que se da a través del área del Broca, que se encarga de la producción del lenguaje. Y utilizamos el área de Warnick, que es otra área del cerebro, para poder entender ese lenguaje también. Entonces es un proceso mental, queramos o no, nosotros cuando hablamos estamos pensando. Entonces cuando dices, ay, lo dije sin pensar, mentira, sí lo pensó, solamente que se le escapó, que es diferente. ¿Por qué? Porque es un proceso racional, no te olvides. Universal. Decimos que es universal porque todo el mundo utilizamos el lenguaje, todos, sin excepción. Todos, todos, todos utilizan lenguaje. Y si no utilizan lenguaje, utilizarán sustitutos del lenguaje. Biplánico. El lenguaje también es biplánico, al igual que el signo lingüístico. Diferencias. El signo lingüístico tiene significado y significante. El lenguaje tiene lengua y habla. A esto, lengua y habla, Fernand de Saussure, el padre de la lingüística, le llamaba dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Una dicotomía son dos elementos opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. Esa es una dicotomía. Vamos a ver en este caso algunas características de cada uno de ellos. Lengua. La lengua decimos que es un sistema de signos. Es ordenado, es eh, jerarquizado, sistematizado. Entonces, sistema. Ese sistema nos da las reglas, las normas que rigen una lengua específica, como el castellano, el inglés, el portugués, el alemán, el chino y lo demás. Lengua. El habla es el uso que le damos a este sistema, a estas reglas, a estas normas. Cada persona le da un uso de forma particular, individual. La lengua
es psíquica, solamente se encuentra en nuestra mente. Aquí nada más está la lengua, nada más de aquí no sale. Mientras que el habla es psicofísica, se da a través de un proceso mental que pasa al elemento fisiológico a través del aparato fonador y llega a un elemento físico para que tú lo puedas oír, ¿no? La lengua es teórica, porque además las reglas y las normas de cómo debe regirse una lengua específica, mientras que el habla es práctica, puesto que utilizamos esas reglas y esas normas. La lengua además es casi fija. ¿Por qué? Porque la lengua, como ya vimos, el signo lingüístico puede ser mutable, pero el cambio no se da de un día para otro. Así que decimos que es casi fija porque puede variar, pero su variación es lenta. Se mantiene estable por un periodo de tiempo. Mientras que el habla es variable, porque el uso que le damos a este sistema puede cambiar de persona en persona, de individuo en individuo. Por eso decimos además que la lengua es social, porque las reglas y las normas es para todos. Mientras que el habla es individual, ya que cada uno hace uso específico e individual de estas reglas y estas normas. Un uso particular, ¿no? Esta es la dicotomía de Ferdinand de Saussure, lengua y habla. Luego diremos que el lenguaje también es innato, pero al mismo tiempo es aprendido. Innato según Noam Chomsky. Noam Chomsky nos dijo que nosotros nacemos con la capacidad de producir lenguaje. No significa que naces hablando. Dices, la mamá ya llegué. No, sino que tú naces con la capacidad para poder producir lenguaje. Mientras que Lev Vygotsky nos menciona que este se aprende en el entorno y por esto lo determina. ¿Cómo así? Nosotros desde que estamos en el vientre materno ya estamos predispuestos al lenguaje. ¿Qué sucede? Cada vez que tu mamá habla, ella transmite una vibración a través de sus huesitos que hace vibrar también el líquido amniótico y esto estimula el área del Broca. Mientras más habla tu madre, mientras está embarazada, evidentemente, más estimulación del área del Broca tendrá ese niño. Y por lo tanto, tendrá más predisposición al lenguaje. Hablará más tempranamente. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, ya estamos aprendiendo también. ¿Por qué? ¿Quién nos enseñó a hablar? ¿Alguien? Mamá, papá, tío, sobrino. ¿La profesora de lenguaje? No. Entonces, ¿quién nos enseñó a hablar en sí? Nadie. Tú aprendiste solo. Eres un autodidacta. ¿Y cómo aprendiste? Escuchando. Desde que estamos en el vientre de mamá, ya empezamos a aprender. Como ahí no hay wifi, no hay internet, no hay Facebook, no hay nada, estás aburridazo ahí nadando, buceando, ¿no es cierto? ¿Qué te queda? Escuchar lo que tu mamá está hablando. Y tu mamá, lo hará todo el tiempo. Y tú, escuchando lo que habla. Ya está. Pasa el tiempo y naciste. Ya está. Ahora no solamente mamá te va a hablar papá, te va a hablar los abuelos, los tíos, tu verdadero padre, todo el mundo te va a hablar. ¿Y tú qué sigues? Escuchando. De tanto escuchar, pronto empiezas a imitar. A gu, gu, ta, ta, la, pa, ta. Balbuceos. De tanta incoherencia junta, de pronto dices algo coherente. Mamá. Tu mamá, ¡ay, mi hijito ya habla! Sí, claro, ya habla. Oye, ¿qué pasó? Estás empezando a usar el lenguaje. Tú pronto empiezas a asociar esos sonidos con un significado. Y va aumentando, creciendo a la medida que tú vas madurando también, ¿no? Cuando eres niño pequeñito, tienes solamente un repertorio de palabras reducido. Mientras más creces, también este repertorio irá aumentando, ¿no? Por eso decimos que tenemos esta predisposición al lenguaje desde que estamos pequeños. Pero, ¿qué sucede? El entorno determina ello. Porque, ¿qué pasaría si yo te tomo recién nacido, te llevo a la China y te dejo ahí? ¿Qué aprenderás? Chino. ¿Qué pasa si tu mamá es alemana, tu papá es japonés y naces en una comunidad shánica? ¿Qué hablarás? Las tres lenguas. Porque escucharás a tu papá en japonés, a tu mamá en alemán y a tus amiguitos en shánica. Entonces hablarás las tres lenguas. De repente vas al colegio y aprendes una más, castellano. ¿Un niño puede hablar tantas lenguas? Sí. ¿Por qué? Porque es innato en nosotros aprender eso.
Es innato, está en nosotros poder aprender muchísimas lenguas. El lenguaje es una capacidad inherente en nosotros. ¿Ve? Y el entorno lo determina. Entonces, tanto Noam Chomsky como Lev Vygotsky tienen razón. Nacemos con la capacidad de producir lenguaje, pero el entorno lo determina. Doble articulación. Esta característica es tal cual la del signo lingüístico. Primera articulación, los morfemas, los significados, y segunda articulación, los fonemas, es decir, los sonidos. Muy bien, hemos terminado la clase de esta semana. Ahora ya sabemos lo que es lingüística, el signo lingüístico y el lenguaje. No te olvides, quédate en casa, lávate las manos y pórtate muy bien. Nos vemos la próxima clase. Gracias.